Bueno, vamos a retomar, hermanos, nuevamente la clase. Voy a compartir la pantalla para seguir adelante. Bueno, nos quedamos en lo que es la importancia que tiene la historia sagrada, ¿no? Y estos hechos, estos siete hechos trascendentales que Dios realiza, nos permite a nosotros tener como un panorama muy general, pero a la vez muy puntual, de lo que esta literatura, ¿no? Trata de reflejar o trata de enseñarnos. Principalmente el hecho de considerar que Dios siempre será el protagonista inicial, último e importante de toda esta historia. ¿Ok? Dios siempre va a proveer o un rey, o un salvador, o un decreto, o va a mover imperios para cumplir el propósito que Él tiene para su pueblo. Ahora, el punto de vista profético de los historiadores inspirados, hermanos, nos plantea a nosotros el siguiente dilema, diríamos. En la Biblia hebrea, nosotros tenemos, espero explicarme correctamente. En la Biblia hebrea, el canon de Palestina, ¿no? A los libros de Josué, de Jueces, de Samuel y de Reyes, se les conoce como profetas anteriores, ¿ok? Profetas anteriores. Ah, y en contraposición vendrían a ser en la Biblia hebrea, ¿no? Tenemos los profetas anteriores y después se le conoce al siguiente cuerpo de libros, ¿no? Se le conoce como profetas posteriores. Que aquí en profetas posteriores nosotros encontramos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a los 12 profetas menores. ¿Ok? Entonces, en la Biblia hebrea, como ustedes recordarán en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, explicábamos acerca de que la Tanakh está compuesta por tres grandes secciones. ¿Recuerdan? Que son la Torá. ¿Me recuerdan los otros dos? Las otras dos secciones que conforman la Biblia hebrea, la Tanakh. Activen su micrófono y compartan la respuesta. Primero es la Torá. Esa es la primera parte de la Tanakh, la Torá. Los Nevi'im y los Ketuvim. Ok. Entonces iniciamos primero con los Nevi'im, ¿no? Que vendría a ser el cuerpo profético, esto que estamos viendo en la diapositiva. Y este cuerpo profético, los Nevi'im o Nevi'im, vendrán a dividirse en dos partes, profetas anteriores y profetas posteriores. Entonces, va a ser interesante, hermano, ¿por qué la Biblia hebrea le concede a estos libros, ¿no? Que para nosotros no son proféticos, porque nosotros aprendimos que los libros proféticos tienen que ver con Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, Jonás, todos los que conocemos, ¿no? Y en la Biblia hebrea, en la tercer gran sección que tenemos en la Biblia hebrea son los Ketuvim, que vendría a ser lo que se le conoce como los escritos, ¿ok? Como los escritos. Entonces, en esta sección de la Biblia hebrea, el canon palestinense, vamos a encontrar, hermanos, que el libro de Crónicas no tiene carácter profético. Vendrá a formar parte de esta sección que en algún momento les dije que esta sección es más como decir, bueno, ¿dónde metemos a todos estos libros que ni son la Torá, pero tampoco son proféticos? Entonces se abre el tercer apartado, que son los Ketuvim, y ahí los meten. Entonces ahí encontraremos al libro de las Crónicas, a Esdras, a Nehemías, a Esther e incluso Daniel, que para nosotros será un profeta para la Septuaginta,
para el canon de Alejandría, vendrá a ser en carácter profético, no será así en la Biblia hebrea. Bueno, todos estos libros se le conocen como los escritos. Eso lo vimos ya en clase, todos sabemos que la Biblia hebrea, los Nevi'im, tenemos profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, que no le damos ese nombre. Y los demás libros, ¿no? Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, incluso estarán en el tercer grupo de los escritos. Ahora, nosotros no seguimos esta denominación. Ya les platiqué que nosotros, incluso nuestras Biblias, ustedes vean muchos libros, muchas Biblias, la forma en que han seccionado la literatura sagrada, inicia con Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Así es como está seccionada la Biblia que nosotros tenemos, que viene a ser resultado de la Septuaginta. Viene a ser resultado de la Septuaginta. Ahora, una vez hecho esto, hermanos, ¿por qué entonces esta literatura que para nosotros vendría a ser historia, por eso le llamamos nosotros, le damos esta denominación de libros históricos, por qué al pensamiento judío, a estos libros, sacando evidentemente a Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, ellos no los consideran como profetas, ¿por qué el resto, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, sí se le da esta posición? Entonces nosotros vamos a mirar algo interesante al respecto, que sería muy lindo poder comprenderlo, porque de esa manera vamos a poder interpretar el gran tema singular, el gran tema que aparece en esta literatura sagrada. Y lo que vamos a ver es que los historiadores que escribirán estas historias tendrán que ver o estarán orientados hacia un ámbito profético. Bien, ¿por qué entonces, contestando esta pregunta que estamos planteando en clase, por qué se le llaman proféticos a estos libros que nosotros en esencia pensaríamos que son historia? Y para nosotros hablar de libros proféticos, automáticamente ya de suyo propio, porque así fuimos enseñados desde pequeños, cuando hablamos de profetas, nos referimos a Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, había todo ese cuerpo profético, pero nunca fuimos enseñados a pensar que el libro de Josué es profético, o Jueces, o Samuel, o el libro de los Reyes. Entonces, ¿por qué se le da esta denominación en la Biblia hebrea, en la Tanaj, a estos libros? Primero, hermanos, porque la tradición judía, hay dos razones. La primera razón es porque en la tradición judía, que vino sosteniéndose a través del tiempo, le atribuyó la autoría o la composición de estos libros a profetas. Entonces, han considerado, ¿no?, que el libro de Josué, por ejemplo, no fue escrito por Josué, sino fue escrito por Samuel. Ellos atribuyen principalmente a la figura de Samuel la autoría de los libros de Josué, de Jueces y un poco de el libro que lleva su nombre. No en todas sus partes, porque el libro de Samuel en sus dos secciones, porque recuerden, hermanos, que antes Samuel, Reyes y Crónicas eran un solo libro, un solo libro, es un solo libro, o rollo, como quieran llamarlo. La Septuaginta lo dividió en dos, pero es un solo rollo. Ahora, lo que cuentan los libros de Reyes, de Samuel, evidentemente son muy, muy distantes a la vida de Samuel. Entonces, el libro de Samuel no pudo haber sido escrito por él, sino que se le atribuyen a otros personajes
en la tradición judía de que fueron profetas los que escribieron estos libros y por lo tanto les dan ese carácter. Le dan ese carácter de profetas anteriores. La segunda razón de por qué se le llama esto, hermanos, es porque es sumamente interesante. Por eso el texto sagrado es fascinante. El texto sagrado, uno no puede ser tan banal, ¿no? De minimizar las cosas que aparecen en el texto sagrado y poder decir, bueno, y dar unas respuestas simplistas al texto sagrado. Entiendo que profundizar en el texto nos puede llevar a otras corrientes, lo acepto. Acepto que eh, no está bueno que nos coloquemos en respuestas simplistas del texto, contestando las preguntas que el texto sagrado nos da de acuerdo a nuestros conceptos o nuestros paradigmas. Pero también entiendo que, bueno, mucha gente que ha querido profundizar de más ha terminado yéndose para otro lado y creo que eso no debería suceder. Debemos buscar un equilibrio. Y entonces la segunda razón que hace la respuesta a esta pregunta es que los historiadores tenían un objeto principal, ¿no? Ellos no fueron formados en Harvard, no fueron formados en Oxford, ni en la UFA, ni en una universidad donde se les dio el título de historiadores. ¿Okay? El historiador sagrado tenía otra cosmovisión, tenía otra formación, tenía otros intereses. Sus paradigmas, evidentemente, eran sumamente, totalmente diferentes a los que vivimos nosotros hoy. Por lo tanto, cuando hablamos de historiadores del texto sagrado, debemos sacar la categoría que nosotros le damos a ellos como si pensáramos de un historiador ahora. Porque el historiador moderno se va a basar en los hechos objetivos. Y entre más objetiva sea la historia, más reconocido es el historiador. Porque el historiador tiene como finalidad presentar la historia, ¿no? En hechos objetivos, en hechos verdaderos, en hechos que le permiten a él demostrar su tesis y llegar a sus conclusiones. Ahora, el historiador que escribe esta historia, hermanos, la historia sagrada, no tiene ni esta función, ni esta formación, mucho menos tiene esta finalidad. Es decir, que el escritor no tiene la intención de enseñar la historia de Israel tal como fue en términos modernos. No tiene esa intención, porque evidentemente entre 800 y 1000 años que dura este periodo, hay muchas cosas que pasaron y que no se registraron o que no se quisieron, ¿no? Entonces, lo que nosotros miramos que el objeto principal que tiene el historiador sagrado no fue enseñar como si fueran libros de historia modernos, Israel paso por paso, año por año, hecho por hecho, eso no lo vamos a encontrar en esta historia, sino más bien, hermanos, se plantea la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Es decir, los historiadores sagrados van siempre guiados por un fin de enseñanza, un fin, una historia. Ellos quieren contar una historia, pero esa historia escapa a las categorías objetivas y procedimentales y del método científico que hoy tenemos, siglo XXI, escapa a esas categorías, pero pretende, ¿no?, contar una historia inspirado en la ley, el Pentateuco, pero también inspirado en los profetas. En los profetas. Y los profetas, hermanos, como ustedes saben, ya más o menos hemos platicado al respecto, ellos, su mensaje va a estar en función de que el actuar del pueblo pueda ser bajo las normas divinas.
El mensaje del profeta entonces hará recordar al pueblo, a veces con palabras lindas, a veces con palabras fuertes, hará recordar al pueblo que ellos tienen que volverse a Dios. Por eso es la forma en que el mensaje de Dios se cumple en la vida del pueblo. Cómo, cómo ese, cómo ese pueblo tiene que vivir de acuerdo al pacto, a la alianza que sus padres hicieron en el Sinaí. Entonces, los historiadores van a presentar la historia de Israel desde un punto de vista profético. Y eso es interesante, eso es muy rico. Así que las historias a las que nos vamos a acercar, si bien es cierto, tienen datos históricos comprobables, ¿no? El mensaje que subyace en esas historias va en función de un mensaje profético. Por eso se le llama, la Biblia hebrea le consideró como profético. Y me parece, yo soy muy partidario de ver estos libros con esta visión, porque si vemos estos libros desde la visión del canon alejandrino, entonces nos encontramos con, es una historia, no me gusta la historia, la historia es aburrida, los hechos, los años, los reyes, los sucesos, sí, si lo pensamos en esas categorías, ¿no? Pero si ahora recuperamos este sentido que le da el canon de Palestina, estos libros, vamos a encontrar muchas lindas sorpresas. Porque se estará planteando a partir de categorías proféticas. Y esto es muy interesante para cualquier estudiante de la Biblia, cómo los oráculos proféticos van a ir en función siempre de llamar la atención del pueblo que se ha desviado para que se vuelva al Señor. Entonces, por eso veremos figuras muy importantes en el tema de los jueces, en el tema de Samuel. Samuel será un personajazo. Él tendrá 3 funciones que desempeñar. Samuel, a la vez que es juez, es sacerdote y es profeta. Por eso la figura de Samuel es muy, muy importante en este tipo de literatura, ¿no? Y veremos después el actuar de los otros profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. El profeta Gad, el profeta Natán, el profeta Eliseo, el profeta Elías. Es decir, vamos a mirar muchos profetas actuando. Algunos tendrán nombres como los que les he dicho y algunos serán profetas anónimos. Cuando, por ejemplo, Saúl, sí, era Saúl, ¿no? El que profetizó, se fue ahí con unos profetas que estaban en éxtasis, ¿no? Incluso desnudos y comenzaron a profetizar, ¿ok? Entonces, tendrá mucho esta historia desde un punto de vista, no como un historiador moderno, sino como un profeta, vista profética. Entonces, recalcando lo que he dicho, diríamos, los historiadores sagrados no intentaban narrar los hechos de Israel, no pretendían poner por escrito como otras potencias, ¿no? Lo que estaba sucediendo, cómo se dieron. Evidentemente, estos historiadores van a soslayar o van a omitir ciertos periodos, ¿no? Ciertos temas. Algunos los van a tratar de manera muy, muy, muy breve, ¿no? Porque no les interesa, no les interesa ahondar. Incluso ustedes mirarán, por ejemplo, en el tema de los jueces, hay un versículo solo donde dice, y bueno, hubo tales y tales jueces. No recuerdo ahora los jueces que solamente se les menciona. Ni siquiera nos dice el libro de los jueces qué hicieron esos jueces. No nos dicen, ¿no? Sí nos dicen lo que hizo Jefté, sí nos dicen lo que hizo Gedeón, sí nos dicen lo que hizo Sansón, por ejemplo, o Débora, pero de los otros jueces solo sabemos su nombre. Ni idea tenemos de qué se trataba, porque evidentemente el historiador entiende que las historias que tienen que ver con Jefté, con Jaot, por ejemplo, una historia interesantísima de Jaot, de Gedeón, de Sansón, etcétera, son más importantes.
en función de la historia profética que él quiere, o ellos, los historiadores, quieren mencionar. Entonces, no intentan en la historia sagrada eso de ir año por año, suceso por suceso, sino más bien van a tomar las historias, las tradiciones que se van acuñando, que se van recogiendo, para ponerlas por escrito, y algunas serán muchos más amplias. O sea, la historia, por ejemplo, de Sansón abarca un montón de tiempo. O sea, la historia de Sansón nos dice todo lo que pasó con él, lo que nos pasó con su familia, ¿cómo es? Con sus papás, con Dalila, con todo. Pero habrá otros jueces que la verdad que no sabemos ni quiénes son, ¿no? No sabemos ni quiénes son. Entonces, esto va a ser en función, hermanos, del pensamiento del autor. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 3 de los jueces hay un montón de versículos que habla acerca del actuar de Ahod, por ejemplo, Ahod, que es un juez que aparece en el libro, y Samgar, o Samglar, como quieran llamarlo. Solo hay un versículo de Samglar, un solo versículo. Y dice, después de él fue Samglar, hijo de Adnah, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Punto. No tenemos ni idea de otros datos de él, ¿no? Bueno, y después vendrá Débora, ¿no? La profetisa, vendrá una historia interesantísima, habrá un canto que pondrán en los labios ¿cómo se llama? De Débora, ¿no? Pero hasta allí, hasta allí. No habrá muchos datos de Otoniel, por ejemplo. En fin, estoy solamente diciendo que los autores, los historiadores sagrados, hermanos, van a escribir la historia en función de su propósito y su propósito profético. Ellos escogen, seleccionan y orientan los acontecimientos históricos hacia un fin religioso, dándoles una significación profunda y sublime. Es decir, que todas estas historias en plural que aparecen en la historia, en el texto sagrado, y que aparecen siendo parte de esta historia en singular, va a ir en función del fin religioso que ellos quieren mencionar, que ellos quieren compartir, que ellos quieren que quede en el pensamiento del pueblo. Y entonces les va a conceder un significado profundo y sublime. ¿Cuál es ese significado? Y en una visión profética, más que histórica o de un historiador moderno, diríamos que será la actuación de Dios en la historia, en un mensaje profético, en un mensaje donde acuérdense que el profeta tenía dos funciones, que era denunciar el pecado del pueblo, denuncia de pecado, y eran denuncias muy fuertes, por eso nadie quería a los profetas, y por el otro lado viene a hacer anuncio de salvación. Entonces, en esa forma, ¿no? Es que Dios actúa, Dios está en la historia, y por lo tanto, todas las historias que vamos a estar mirando siempre van a ir en función de resaltar el actuar de Dios, el papel de Dios, Dios en la historia. Y eso es lo que hace rico esta literatura, ¿no? Por eso, hermanos, es que estos autores no tenían el propósito de glorificar a su pueblo o a sus grandes líderes. O sea, esta historia no tiene por propósito el hacer que sus héroes o sus jueces o sus reyes, ¿no? Vayan a terminar como el papel central de la historia, como si lo hacían los egipcios, los babilónicos, donde sus historiadores evidentemente exaltaban a los personajes para incluso darles carácter
divino, mítico, religioso, ¿no? No va a suceder lo mismo acá. El historiador sagrado se va a limitar a describir en forma amplia y detallada los acontecimientos y las personas que para ellos, en su entendimiento, tenían una importancia moral y religiosa, que va a ir siempre en función del propósito de la historia. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos a dos personajes. Perdón, hermanos, perdón. Gracias a Dios estamos lejos, entonces no, aunque sea COVID, no les va a contagiar. No, Dios me libre. Bueno, por ejemplo, miren, tenemos dos personajes muy importantes en el texto, en los libros de los reyes, que tiene que ver uno con Omri, como quieran llamarlo, y con Acab, En el libro de los reyes se les da, se mencionan estos dos personajes, ¿ok? Ahora, fíjense, Omri, como quieran decirlo, fue un rey muy importante en el Reino del Norte a partir del siglo IX aproximadamente, que él hace su función de monarca, de rey, de gobernante en el Reino del Norte. Omri, hermanos, fue un poderosísimo general que extiende el territorio de Israel, ¿no? Y fue el constructor de la ciudad más importante del Reino del Norte, que fue la capital del reino, que fue Samaria, ¿no? Incluso, hermano, los asirios admiraban tanto la capacidad militar que tenía Omri, porque era un poderosísimo general, que durante 150 años, fíjense, después de que ya había muerto Omri, se le decía al reino del norte o a la tierra de Israel, se le conocía como la tierra de la casa de Omri. Es decir, fue tan importante este rey, ¿no? Que durante muchos años no se dijo pueblo de Israel, reino del norte, sino se le dijo que era el pueblo de la casa de Omri por la importancia y la celebridad que tenía este rey. Sin embargo, hermanos, más allá de todos estos hechos poderosos, conquistas, logros, etcétera, que Omri pudo haber logrado y que se ganó el prestigio de los pueblos paganos, de los asirios, ¿no? El historiador sagrado solamente le dedica 8 versículos a Omri en el libro de los reyes. 8 versículos. Es increíble que solo en 8 versículos se pueda mencionar a un personaje tan célebre, ¿no? Caso contrario, ¿no? Caso contrario, el escritor sagrado le dedica casi 6 capítulos a su hijo Acab. Fíjense, 8 versículos a este poderosísimo general que era todo un capo, ¿no? Era un personaje muy importante. 8 versículos, como diciendo, no me interesa, o sea, es así, porque el escritor sagrado dice, a ver, Omri pudo haber hecho muchas cosas, pero en función de lo que yo quiero escribir, en función del mensaje que quiero dar o del tema que quiero abordar, no me interesa Omri, me interesa su hijo. Y entonces le concede 6 capítulos acá, un rey de muy poca importancia histórica en el pueblo de Israel, no fue un tipazo, nada que ver con Omri. Acá era mucho menor, una figura más grisácea en relación al poderosísimo Omri, y le dedica montón para la historia, hermanos, es un montón, un poco más de 6 capítulos le dedica el escritor sagrado a la historia de Acab. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué le dedica 8 versículos a Omri, casi 6 a Acab? Porque las lecciones morales que aparecen en la vida de Acab, ¿no es cierto? Y una lucha importante que él tiene con el profeta Elías
en el caso de Jezabel, Acab, ¿no? La viña de Nabot, etcétera. Todas esas lecciones o esas historias que se entretejieron alrededor de Acab, para el escritor sagrado fueron muy importantes, ¿no? Porque iban en función del profeta Elías. Y el profeta Elías era un personaje que habría que resaltar en la historia. Entonces, por eso le da el escritor sagrado mayor importancia a Acab por estas historias que presentan, porque sabe lo que representaba, por la lucha que tuvo con el profeta Elías, ¿no? Y entonces es allí la razón por la cual el historiador sagrado no tiene nada que ver con, porque ahora un historiador moderno evidentemente le daría casi todo el texto bíblico a un rey, ¿no? Resaltando sus hazañas, sus logros y demás. No estaba, esas categorías no las manejaban en la antigüedad. ¿Okay? Entonces, el historiador toma en función del profeta y mete acá manifestando mucho más de lo que Omri podría haber sucedido. Bien, vamos a entrar muy rápidamente, hermanos, a una denominación que se le conoce como la historia deuteronomista. Ustedes van a leer en muchos lugares, ¿no? Que estos libros que estamos nosotros abordando, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, se le conoce como la historia deuteronomista. ¿Por qué se le conoce como la historia deuteronomista? Porque nosotros, hermanos, encontramos en el capítulo 28 del Deuteronomio una parte muy importante que tiene que ver, acuérdense, Deuteronomio y llanuras de Moab, antes del cruce del Jordán. ¿Okay? Josué, cruce del Jordán, conquista de la tierra prometida. Entonces, lo que plantea la teología deuteronomista está consagrada en términos, diríamos, generales en el capítulo 28. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 28, hermanos? Las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Entonces, encontramos que el capítulo 28 del Deuteronomio es igual a decir lo siguiente. La fidelidad a Jehová es portadora de bendiciones, mientras que la infidelidad produce consecuencias nefastas. Por eso la teología deuteronomista, consagrada en el capítulo 28 de este libro, dice lo siguiente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Teología deuteronomista, ¿no? Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, tus ovejas, todo. Bendición, ¿ok? Si vos, dice la teología deuteronomista, no te apartas de los mandamientos que el Señor te da y que escuches su voz. Pero en el mismo capítulo 28 dice, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir estos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y se repite todo. Lo que antes fue bendición, ahora es maldito. Serás en la ciudad, el maldito en el campo, tu canasta, tu arteza de matar, el fruto de amasar, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Es decir, que esta teología que aparece antes de que el pueblo cruce el Jordán es una teología que tiene que ahora acompañar al pueblo en su historia. Y esta historia entonces nosotros la vamos a mirar en estos libros. Si Israel pudo o no cumplir
con esta teología del Deuteronomio. Por eso se le llama historia deuteronomista, porque Josué nos contará qué sucedió cuando el pueblo conquistó las naciones de la tierra. ¿Qué pasó con la época de los jueces? ¿No? Nos dirá qué pasa con la monarquía, qué pasa con el reino dividido. Eso nos lo contarán estos libros históricos. Por eso, la historia que comienza en el Éxodo, diríamos, o la base que tiene la teología del Deuteronomio, es la base que va a acompañar a toda esta historia. Por eso se le llama historia deuteronomista. Porque está inspirada en el Deuteronomio. Menciona el capítulo 28 porque este capítulo enseña que si los israelitas no les sirven fielmente a Jehová, el Señor les quitará la posesión de la tierra. Por lo tanto, los profetas y luego los inspiradores van a insistir, hermanos, en este concepto de fidelidad. Y entonces la historia deuteronomista va a ir, hermanos, en ese ir y venir. Habrá épocas o etapas donde el pueblo será fiel a Jehová. Será fiel al Señor. Luego vendrán etapas donde el pueblo será infiel al Señor. Idolatría y todo un montón de cosas. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Jueces. Y entonces, esta parte de la historia tiene que ver o está inspirada en las llanuras de Moab. Por eso les decía, hermanos, que los libros históricos no son una historia discontinua. Es decir, que son historias que nada tienen que ver la una con la otra. No. Es una historia continua. Que estos libros, Josué, Jueces, Ruth, tal, van a ir en función de la teología deuteronomista. Ahí ese gran libro con las grandes legislaciones, con los grandes discursos de Moisés, ¿no? Con la segunda data de la ley, esta historia deuteronomista, esta teología, este concepto del Deuteronomio va a acompañar al pueblo. Por eso se le llama historia deuteronomista. Finalmente, hermanos, para terminar la clase en los aspectos introductorios, diríamos que los libros históricos pueden clasificarse en 4 grandes bloques. Primero, el primer bloque se le llama historia antigua, que en palabras del canon de Palestina vendrían a ser los profetas anteriores, ¿no? Y estos profetas anteriores que ya vimos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, van a recoger esta historia deuteronomista que se va a escribir en torno del exilio. Todos estos libros, hermanos, van a ir en función del exilio, siglo VI, para fijar la identidad de Israel desde una perspectiva teológica del Deuteronomio. Entonces, por eso toda esta historia va a estar inspirada en el Deuteronomio. Esta historia consta de 6 libros: Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Si los dividimos son 6 libros, si no serían 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. No importa, 4 o 6 es lo mismo. Y se suele añadir o intercalar entre estos libros la historia novelada de la Moabita. De la mujer moabita llamada Ruth, aunque este es un escrito muy posterior, pero el canon de Alejandría lo va a colocar antes del libro de Samuel. Antes del libro de Samuel. Estos libros entonces, hermanos, que hablamos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, incluso Ruth, son como una continuación del Pentateuco y recogen el origen y sentido de Israel. Entonces, por eso digo que no es una historia discontinua o cortada, sino es una historia totalmente continua. ¿Okay? Primer bloque. Segundo, podemos clasificar los libros históricos como algo que se le llama restauración. Esta colección de libros fue escrita alrededor de los siglos V, IV antes de Cristo,
Porque estos libros nos van a reflejar la teología sacerdotal. Serán libros con una connotación profundamente sacerdotal. Ya para estas fechas, el templo ya es muy importante. Para estas fechas, el culto es muy importante y los sacerdotes han tomado un papel muy importante en la historia de Israel. Por lo tanto, estos libros históricos estarán inspirados en esta teología sacerdotal y serán escritos para fundamentar la autoridad, la teología, la vida de la comunidad sacerdotal, siempre en función del templo, ¿no? Que estará centrada en Jerusalén. Ya el reino del norte no existe, por lo tanto, Jerusalén será la inspiración de toda esta literatura como un principio de identidad, ¿no? Ahora, ¿qué libros estamos hablando acá? Y bueno, estamos hablando de 4 libros. 4 libros que nos van a reflejar este carácter sacerdotal. Esdras Nehemías. Esdras será un sacerdote muy importante que vendrá a tener una función de limpieza, de purificación, de un montón de cosas. Nehemías, que vendrá a ser el gran constructor del templo, ¿no? De las murallas del templo. Y estos libros van a narrar lo que sucede después del edicto de Ciro el Persa, que es la vuelta del exilio cuando ellos vuelven. Y van a hablar mucho sobre volver a recuperar el sentido del culto en Jerusalén, porque acuérdense que en el exilio Jerusalén quedó destruida, se suspende las actividades del templo hasta que vienen los reformadores, vienen los restauradores, diríamos, ¿no? Y entonces ahí se vuelve otra vez a reactivar la función del templo. Y, hermanos, primera y segunda de Crónicas son una relectura. Las crónicas, hermanos, son una relectura, es una interpretación que van a ser de Samuel y de Reyes. Las crónicas se escribirán muchos años después. Por eso ustedes van a leer historias que aparecen en los libros de Samuel y de Reyes y después van a leer la misma historia en el libro de las crónicas, solo con una diferencia. El libro de las crónicas se va a escribir en función de esta orientación sacerdotal. Por lo tanto, la interpretación que el escritor sagrado del libro de las crónicas dará a las historias que aparecen en torno de Saúl, de David, de Salomón, de los reyes de Israel, va a ir siempre en función de establecer la importancia del templo, del sacerdocio, del culto. Entonces, las crónicas va a ser una relectura de las historias que aparecen en Samuel y en Reyes, pero lo va a hacer desde una perspectiva netamente sacerdotal. Entonces hablaremos mucho del templo. Las crónicas hablarán mucho del templo, cosa que no aparece en los libros anteriores, ¿no? Porque evidentemente su función es ponderar la figura del templo. La tercera colección o el tercer bloque de libros se le llama la historia en forma de novela o la historia novelada, como muchos autores. Es decir, son historias que se desarrollan, ¿no?, con un género literario muy rico, muy hermoso, muy profundo, donde en los siglos cuarto y segundo, incluso muchos historiadores no se ponen de acuerdo la fecha de estos, estos libros recogen de manera idealizada, entre dos grandes comillas, los acontecimientos y personajes de la historia en cuanto a la liberación de los judíos. Y entonces tenemos acá que los libros que nosotros consideramos como inspirados son Esther y Ruth. Forman parte de la Biblia hebrea. Eso nosotros reconocemos que son libros inspirados, pero son libros, hermanos, que van a reflejar la identidad del pueblo. Ya voy a hablar sobre eso cuando hablemos sobre Esther, sobre Ruth. Pero ambos libros tienen como propósito fundamentar la identidad del pueblo, su nacionalidad. Es muy nacionalista. Estos dos libros son muy nacionalistas, ¿no? Demasiadamente nacionalistas, pero son historias que formaron parte de la vivencia del pueblo de Israel y que son interesantes, solo que se escribió en este género. Y en la Biblia de los 70, en el canon alejandrino, acordémonos que aparecen lo que nosotros no reconocemos como libros inspirados,
en los libros deuterocanónicos como Tobías y Judith, que vienen en esa misma función. Incluso estos dos libros también son muy nacionalistas. Lo mismo que sucede en los canónicos que nosotros conocemos. Y finalmente, hermanos, tenemos la historia final que abarca la época helénica. Nosotros, los libros canónicos que tenemos como inspirados terminan con Esdras, Nehemías, época persa. Hasta ahí termina nuestra historia. No hay más. No conocemos en nuestros libros inspirados qué pasó cuando los griegos vencen a los persas. Es la época helénica, la época griega. Y entonces ahí solo nos basamos en los libros que para nosotros no son inspirados, pero que son útiles para saber los acontecimientos históricos de cómo el pueblo vivió esta época, ¿no? Y tenemos dos libros muy importantes en términos de nuestro credo. Su importancia de estos libros no está en la inspiración, sino está en los datos históricos que plantea, que sería primero y segundo libro de los Macabeos. Estos libros, hermanos, van a interpretar de manera muy diferente los alzamientos, principalmente de tinte político, que tienen los macabeos contra los helénicos. Y que algunos sacerdotes del templo habían adoptado ya, incluso muchos del pueblo de Israel, adoptaron muchas costumbres helénicas. Eran judíos, pero vivían como griegos. Y por eso se hace el alzamiento, y eso lo encontramos en los libros de Macabeos. Por su parte, hermanos, el judaísmo quiso seguir contando su historia, reinterpretándola de generación en generación, pero lo hace a través de otros géneros y aparece el género apocalíptico. Y es ahí donde nace Daniel y nacen un montón de textos apócrifos que tienen que ver con este género literario que es el término apocalíptico. Y es así como esta historia se va entrelazando, ¿no? Desde Génesis hasta que llegamos a las primeras historias cristianas, incluidos los evangelios, que van a releer la vida de Jesús como una actualización de toda esa verdad. Los escritores del Nuevo Testamento le darán una importancia, una relectura a todo lo que sucedió en el pueblo de Israel en estos libros o en esta historia, y lo van a aplicar a la persona de Jesús. Muy bien. Y es así entonces como hemos hecho una introducción muy general que de a poquito iremos nosotros desarrollando en nuestra cursada, pero que nos plantea, hermanos, sí, de una manera más clara hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Ok? Así que quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir para la clase. Vamos a tomar un minutito para hacerlo. Yo les recomiendo mucho que por favor vuelvan a darle una revisada a sus apuntes de Antiguo Testamento, principalmente en esta época, para refrescar un poco el pensamiento, diríamos. Y bueno, no nos perdamos. Trato de ser más claro, hermanos, pero así es la historia. ¿Alguna pregunta? Hermano, yo, Sí, Betty, adelante. como una ayuda, como un aporte para mi entendimiento, debería leer de la parte de Josué hasta Esther, en la historia que estábamos. Sí, sí, para efectos de la clase estaría bueno que todos leyéramos esos libros, ¿no? No sé quién ha leído todos estos libros, no sé quién ha Sí, sí, leído sí. Josué, Jueces, Ruth, Para, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. No sé si alguien los ha leído, pero estaría bueno que los leyeran. hermano, gracias. Sí, de nada, Betty. Porque bueno, voy a contar algunas historias que si no las hemos leído, nos vamos a quedar así como diciendo, ¿qué? ¿Qué? Bien. ¿Preguntas?
Solo esperamos que al término del seminario hayamos podido leer toda la Biblia completa. Sí, A bueno, ver esa si es la nos idea. alcanzan los 3 años. Esa es la idea de al menos darle una leída, pero darle un sentido también a la leída, ¿no? Ujú. Nada, hermanos. Si no es así, les agradezco un montón su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a entrar ya a ver ahora, vamos a empezar con jueces. Perdón, con Josué. Con Josué. Hoy, a más tardar mañana, estaré subiendo el sílabo para que vean en qué sentido nos vamos a mover, ¿no es cierto? Y solo repetirle nuevamente, habrá un examen final nada más. Así que concéntrense en la clase, traten de aprovechar lo más que se puede en la clase y ya está. Ahí ¿Está? nos van a salir las dudas. Y ahí no les voy a poder ayudar. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, Gracias, que hermano. pasen lindo lunes. Bendiciones.